Hoy es viernes, estamos a punto para vivir con Rafael Santandreu y no es un error. No es miércoles, es viernes. Bienvenido, Muchas Rafael. gracias. Hoy vienes a hablarnos del error, de la forma correcta de encajarlo y de cómo perderle el miedo a fallar. Este es el tema, pero antes, ¿me dices por qué nos has traído tantas bombillas? Bueno, pues mira, es para ilustrar el concepto de que en realidad, que es lo que vamos a ver hoy, el error es bueno, el error es natural, hay que cometer errores. Y hemos traído todas estas bombillas en honor a Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, porque se dice que él hizo muchísimas pruebas antes de conseguir el invento, ¿no? Se dice que 2000. ¿2000? Sí, 2000 prototipos diferentes que no le salían. Y alguien, un periodista, le preguntó en una ocasión: señor Edison, ¿qué sentía usted cuando iba fallando en esas 2000 veces que estuvo muchos años intentando inventar esta bombilla? Y él dijo: pues es fenomenal, porque en realidad no fueron 2000 errores, sino 2000 aciertos en los que acerté la manera en la que no se construía una bombilla. Bravo. Esto es lo que dijo Thomas Alva Edison. Buena respuesta. Que ejemplifica lo que vamos a ver hoy, que nos tenemos que amigar con el error inmediatamente. Sí, porque tú dices que el error es necesario y también beneficioso. Sí. Nos puede ir bien también en la vida, que no hay nada malo en ello. No, porque en realidad, si tú estás vivo, haces cosas, exploras el mundo, te diviertes, cometes aciertos y errores. Es imposible tener una vida libre de error, porque entonces no harías nada y no conseguirías nada tampoco. De errores también se vive y se aprende mucho, eso está claro. Pero también hablas de la correcta gestión del error. ¿En qué consiste esta gestión? Sí, porque mucha gente falla en esto. Mira, yo creo que la correcta... Hay un truco, si quieres, para mental, emocional, para la correcta gestión del error. Que yo lo llamo, le he puesto un nombre, le llamo el truco o la estrategia de la marcha continua. Mira, cuando tú cometes un error, hay veces, la gente a veces comete un error y le sienta tan mal que deja el tema. ¿No? Por ejemplo, hace una inversión, le sale fatal, pierde dinero y se traumatiza y deja. Pero un error deja de ser un error si tú continúas trabajando en el mismo campo del proyecto hasta aprender y convertirte en un experto en eso que has fallado. Entonces el error se convierte en un aprendizaje y en algo muy valioso que te va a dar grandes resultados. Entonces, lo importante, la estrategia fundamental es cuando la gente cometa un error, cuando cometamos un error, piensa que si quieres transmutar ese error en un maravilloso acierto, has de seguir en lo mismo a largo plazo y plantearte que vas a aprender muchísimo hasta hacerte un experto en eso que has fallado. Entonces, los errores en realidad no existen. Entonces este ejercicio mental también se basaría en visualizar, en seguir, continuar. Sí, pero no encariñarse con esa piedra con la que caes, que dice esa frase, ¿no? Que al final el problema es que te encariñas y con esa que has dado mal. Sí, pero visualizar, lo que has comentado, visualizar es una buena idea. Por ejemplo, igual hay gente que nos está viendo ahora por la tele y que ha cometido un error, por ejemplo, ha hecho una compra equivocada, una inversión. Hay muchísimos errores que cometemos en la vida que a veces te escuecen muchísimo, ¿no? Pero un consejo bueno es visualizar que tú sigues trabajando sobre el mismo campo en el que te has equivocado hasta dominar esa materia, y entonces visualiza los grandes beneficios que vas a tener. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que el problema de alguien es que has hecho una inversión, ¿no? Imagínate, te has comprado un piso y te has equivocado y te das cuenta que en realidad ha sido una malísima inversión y que has perdido mucho dinero. Bueno, pues aprende. Imagínate que tú sigues invirtiendo, sigues consiguiendo dinero, sigues comprando otros pisos, aunque sea en tu imaginación. Imagínalo y que al final te conviertes en un experto en propiedad inmobiliaria y que eso se convierte a medio plazo en un trabajo para ti maravilloso y que llegas a hacerlo súper bien. Si haces esto, visualizándolo, el error te deja de doler y lo entiendes como debe ser. Como que el error es un paso más en el aprendizaje. Pero fíjate, la estrategia es la estrategia de la marcha continua. Cuando tengas un error, no te quedes ahí. Sigue trabajando hasta aprender lo que tienes que aprender sobre ese tema.
De hecho, en tus libros se desprende esta idea, ¿no? Que en tu vida has pasado por una serie de errores, pero lo bueno es que has sacado un aprendizaje y también una bendición. Me gusta la palabra bendición también, adaptada aquí. Bueno, es que yo he cometido la tira de errores en mi vida y te puedo decir que personalmente ahora miro retrospectivamente y solo veo que han sido un proceso para aprender más cosas y hacer cosas mejor. O sea, no me arrepiento de ningún error cometido. Fíjate, en el momento sí que a veces me ha sabido fatal, ¿no? Y lo típico que dices, pero ¿cómo he hecho esto? ¡Qué gran error! Pero ahora en retrospectiva veo que todos los errores que he cometido en mi vida han sido pasos para un acierto. Y yo creo que la mayor parte de la gente siente lo mismo. Pero el truco, como decimos siempre, es seguir. No olvidarte de ese campo de acción. ¿Y está tipificado? ¿Existe una ratio de errores óptima? Mira, esto es muy interesante. Resulta que, por ejemplo, los grandes empresarios o las personas incluso que invierten en bolsa, mira, hacen grandes análisis sobre las inversiones que hacen cada año. Pero se dice que los inversores invierten en lo que llaman una cesta de inversión. Por ejemplo, en 10 empresas diferentes. Y fíjate, diversificado. Sí, y fíjate que pese a los análisis sesudos que hacen sobre cada empresa, sobre cada inversión, como hay una parte de incertidumbre, tienen una ratio de éxito y de fallo que es el siguiente. Mira, de cada 10 inversiones que hacen, 3 ganan dinero, otras 3 pierden dinero y en 4 se quedan a la par. Es decir, que en realidad en 7 no ganan dinero. Pero fíjate que esa ratio les hace millonarios, porque las 3 en las que obtienen grandes beneficios superan con creces las pérdidas. Con lo cual, esto es una buena lección para todo el mundo, para que aprendamos que una ratio de errores es exitosa. Es exitosa, por ejemplo, a medio plazo. Por lo tanto, bienvenido cometer errores, porque si no, no tendrías los tres porcentajes, el 30% de éxito, que va a hacer que tu vida funcione como un tiro, como un cohete, maravillosamente bien. Y este 4 repartido, ¿no? Pero también dices otra idea a la hora de gestionar este error, que es presupuestarlo de antemano, ya tenerlo, ¿no?, en consideración. Esta es otra estrategia. Yo, por ejemplo, cuando me voy de viaje, siempre dentro del presupuesto de mis gastos, por ejemplo, si veo que un viaje me va a costar, por ejemplo, 1.000 euros, dedico siempre un 10% del presupuesto, entonces, presupuesto 1.100, añado un 10% para errores, pérdidas, te roban la maleta, la pierdes tú, y entonces, ¿qué pasa? Fíjate, tengo la siguiente estrategia. Si al final del viaje, bueno, pues he perdido parte de ese dinero por fallos míos, no me importa porque ya lo tenía presupuestado. Y si no pasa nada, que pasan muchos viajes y no he perdido esos 100 euros, lo que hago es que me doy una cena por todo lo alto el último día. Venga. Pero ese dinero, de todas maneras, lo tengo dedicado. De esta manera, si tú tienes presupuestado el error en tu vida, yo, por ejemplo, yo sé que cada semana voy a cometer una serie de errores dentro de mi trabajo, tal, pero ya lo tengo presupuestado, es una cosa que ya no me preocupa. Sé que las voy a cometer y lo tengo en cuenta. No te coge desprevenido. ¿no? Y si el viaje cuesta 2.000 euros, pues entonces 200 euros. Siempre es lo proporcional. Entonces te quedas súper tranquilo a la hora de que suceden esos errores. Sí, sí, siempre va bien dejarse un rinconcito pensando en este posible, como dices tú, errores. Pero otro de los fenómenos que suceden con el error es que nos quedamos paralizados ante este posible error. Entonces no aprendemos nada. Bueno, es que este es otro fenómeno que le ataca mucho a la gente a nivel emocional. Fíjate que John Lennon, en una de sus canciones, creo que fue, él dijo, la vida es eso que nos sucede cuando en realidad estamos soñando con llevar otro tipo de vida. Sí, mientras planificamos tanto, ¿no? Pero eso es triste, porque en realidad muchas veces no emprendemos muchísimas cosas que nos ilusionan por temor al error o temor al fracaso. Entonces, esto hay que sacárselo de encima. De hecho, yo le aconsejo a todo el mundo que si te lo sacas de encima, ese temor a fallar, o sea, la vida se transforma en algo, en realidad, fallas muy poco y aciertas muchísimo. Entonces, te tienes que sacar ese error. Pero la estrategia para hacerlo es ponerte en la peor de las situaciones. Ok, ¿y qué pasaría si errase y realmente fallase? Pues no pasaría nada. Yo seguiría disfrutando de la vida porque fíjate que uno de los principios de la psicología cognitiva es que necesitamos muy poco para ser felices. Por lo tanto, bienvenido el error y bienvenido eso que
que suponga el error. Nunca lo he necesitado y nunca lo necesitaré. Por lo tanto, esa inversión, si sale mal, que le den. Yo nunca he necesitado ese dinero. Si otra decisión, si dejo una pareja porque no quiero estar con ella, a veces tenemos el miedo de decir, ¿y si me quedaré solo? ¿Y si no encontraré otra? ¿Y si no estaré bien? Es que tú nunca has necesitado una pareja. Entonces, fíjate que mentalmente tenemos que aprender a caminar ligeros para realmente no tener miedo a cometer errores. Es verdad, aquí nos acompaña gran John Lennon. También hablemos de esos jefes que tienen a su cargo una serie de empleados. ¿También deberían gestionar los errores de sus empleados o colaboradores? Sí, esto es muy importante. Fíjate, yo he trabajado muchas veces como psicólogo con gente que son jefes, ¿no? Que tienen gente a su cargo. Y aquí pasa un fenómeno muy curioso, diferente, que es que, claro, tus empleados cometen errores. Entonces, esto es doblemente fastidioso. Porque, claro, tienes tu propia cuota de error, pero cuando los cometen tus colaboradores, no son tuyos y te los tienes que comer también. Y, por lo tanto, es muy normal que los jefes se cabrean de una manera exagerada de los errores de los otros, de sus colaboradores, porque en principio no le corresponden, no son los suyos, pero tiene que lidiar con ellos. Pero esto es muy importante que los jefes tengan en consideración lo siguiente: también los éxitos de tus colaboradores también son en parte tuyos. Y por lo tanto, de la misma manera que te beneficias de lo que hacen bien, también tienes que asumir lo otro. Yo creo que una estrategia muy buena para los jefes es presupuestar una cantidad de errores que pueden cometer tus colaboradores a la semana por debajo del número del cual tú estás tranquilo, incluso no les dirás nada. 10%. Sí. ¿También? No puede ser más, porque yo cometo, en realidad, de los proyectos que hago durante la semana, yo cometo más una ratio de más de un 10% de errores. Puede ser de un 30% o incluso de un 40%. Entonces tienes que decir, esos errores no los voy a tener en cuenta dentro. Por encima de esto sí que me podría enfadar, pero por debajo de eso no. Esto es muy importante, porque si no, los jefes tienen una mala gestión del error, ya no suyo, sino de sus colaboradores. Y es absurdo, porque ya que de la misma manera que ellos cometen errores, los demás también cometen y con ellos aprenden. Somos humanos, ¿no? También nos equivocamos, también cometemos estos errores. Y un poco también la vergüenza ajena, ¿no? De, ay, yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, que no se note. Tú aconsejas también llevar varios proyectos al mismo tiempo para minimizar el error, que sea más leve. Sí, esta es otra estrategia que yo creo que va muy bien. Mira, yo en mi vida profesional tengo yo creo que la sana costumbre, la buena costumbre, que no intento un solo proyecto, por ejemplo, a la semana, sino intento 4 o 5 al mismo tiempo. Pues dar una conferencia allí, escribir un texto allá, ofrecerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunos salen de estos proyectos y otros no. Pero ¿qué sucede? Que mi estrategia no es uno por uno. Primero pruebo uno, veo cómo va y luego pruebo otro, veo cómo va, luego pruebo otro. No, porque entonces si fracasas y se da, o fallas y se da la situación de que 2 o 3 veces no funciona, te desanimas un montón. En cambio, si tienes 5 proyectos al mismo tiempo y ves que unos no funcionan pero otros sí, sigues viendo resultado y sigues animado. Por ejemplo, en el caso de Thomas Alva Edison, yo lo que hubiese hecho de él es trabajar con la bombilla, trabajar con otro proyecto, trabajar con 5 proyectos al mismo tiempo. Entonces, mientras uno no funcionaba, quizás otro sí. Y entonces, si siempre vamos haciendo esto, cada semana obtienes algún beneficio, con lo cual no te desanima. Por lo tanto, yo le aconsejo a todo el mundo que pruebe varias cosas al mismo tiempo. Sí. Si va a hacer algo que puede fallar, que haga varias cosas al mismo tiempo en las que pueda fallar o acertar. Y distribuir la energía en todos ellos. Sí, por ejemplo, igual. En el caso de las inversiones es así. No pruebes una sola inversión, prueba 3, por ejemplo, al mismo tiempo. Y entonces, como siempre hay una incertidumbre, puedes tener fallos, pero esto lo compensarás con los aciertos. Claro. De tal manera que anímicamente vas a funcionar mejor. De esta manera, pues gracias Rafael Santandreu por habernos traído estos consejos para encajar un error y que se encienda a tope nuestra bombilla de por vida. Así será. Hasta el miércoles. Igualmente. A punto para vivir.